A junio de este año, el promedio, o más bien la mediana de los chilenos, estaba endeudado en poco más de 1.600.000 pesos, 7,4% más que el mismo mes del año pasado. Aunque la cifra puede no parecer muy alta, sí lo es al saber que el 40% de quienes deben pagar ganan menos de 500.000 pesos mensuales. Queremos analizar el último reporte de la Superintendencia de Bancos y para eso nos acompaña quien lidera el organismo regulador, Eric Parrado. Eric, gracias por estar en la Agenda Económica. Gracias por la invitación. A ver, Eric, deber 1.600.000 pesos promedio mediana para los chilenos parece no ser una cifra muy alta. ¿Ese es un poco el análisis que hacen en las BIF? Sí, porque si uno lo compara respecto al 2015, esto no varía mucho. El año pasado estamos hablando de 1,5 millones y por lo tanto el aumento es bastante marginal. Estamos hablando de un 0,7% real. Pero es importante considerar que ese número de 1.600.000 está considerando no solamente los créditos de consumo asociados al retail o también a la banca, pero también el crédito hipotecario. Y por lo tanto, si uno hace una división de personas con solamente crédito hipotecario, esa deuda representativa sube a 31 millones. Sin embargo, si considera solamente los créditos de consumo, esa deuda representativa llega a 940.000 pesos. Y teniendo en cuenta que estamos en desaceleración económica hace ya 3-4 años, ¿son números entonces que fueron una sorpresa positiva para ustedes? Yo creo que es una sorpresa positiva en términos de que el ajuste, dada la actividad económica en el sistema bancario, es bastante razonable, ¿no? ¿No es cierto? No estamos viendo vaivenes bastante fuertes ni a la baja ni al alza y por lo tanto que mantengamos los niveles de endeudamiento, que mantengamos los niveles de carga financiera y los niveles de apalancamiento, yo creo que es una buena noticia. ¿Esto es también porque los chilenos no se están sobreendeudando o también porque los bancos, porque esta muestra también incluyó a casas comerciales, clientes no bancarios, están más exigentes para prestar? Es decir, no han estado prestando tanto. Son las dos cosas. Dada la actividad económica que está un poquito creciendo a tasas menores, obviamente las personas son mucho más cuidadosas cuando acceden al crédito y también las instituciones financieras. Entonces se está produciendo este efecto de que tanto los usuarios como las instituciones financieras son más cuidadosas en el sentido de entrega del crédito. Ahora, hablando de la morosidad, que es cuando las cuentas están vencidas, porque todos tenemos deudas, pero el tema de la morosidad es cuando no se pagó a tiempo. Esa deuda está más o menos en 108.000 pesos. Si uno compara entonces, deuda mediana, promedio, sí, 1.600.000 y una mora de 108.000 pesos, razón de 1 a 10. ¿Son niveles altos o niveles bajos? A ver, si uno compara a nivel de la muestra, estamos hablando de un 3,6% de una tasa de morosidad, lo que es un número bastante razonable. Y si incluimos toda la población que tiene deuda, estamos hablando incluso de números más bajos. Sin embargo, eso es a nivel poblacional, a nivel de esta muestra grande, que son 5 millones de personas, pero destacan algunos segmentos de preocupación, en el sentido de que tal vez los montos de deuda no son tan grandes, pero los niveles de morosidad son bastante altos. Y déjeme adivinar, o ni siquiera tengo que adivinar, porque las encuestas y distintos informes dicen siempre lo mismo: los adultos mayores y los jóvenes son los más morosos. Tal cual, y esto se repite constantemente en todos los periodos. Por ejemplo, si vemos la tasa de morosidad a nivel país, estamos hablando de un 3,6% en esta muestra de 5 millones de personas. En el caso de los jóvenes menores de 30 años, estamos hablando de un 6,1%. O sea, casi el doble respecto al promedio nacional. Y en el caso de los adultos mayores de 65 estamos hablando de un 4,4. Entonces esto es como una U en términos de etarios y por lo tanto esa es una preocupación. La buena noticia, entre comillas, por el lado de la estabilidad financiera, que la deuda se acumula cuando uno tiene 35 o 40 años. Que es cuando está plenamente inserto en el mercado laboral. Está inserto en el mercado laboral y ahí se toman las decisiones respecto a la compra de la casa, a la compra del departamento. Entonces es natural que en el ciclo de vida aumenten los niveles de endeudamiento. Y después, pero cuando eres joven todavía no estás tan endeudado y cuando eres viejo ya pagaste, qué sé yo, por ejemplo, el crédito hipotecario. Y es muy importante recalcar, superintendente, que esta no es una encuesta que se hizo solamente en los bancos, porque la gente puede decir, claro, la gente que tiene acceso a los créditos bancarios son la gente que tiene más poder adquisitivo, entonces no tiene mucha gracia estos números. No, acá se incluyó casas comerciales, empresas no bancarias que precisamente son conocidas por tener menos requisitos para poder entregarle crédito a las personas, a diferencia de los bancos. Por primera vez este informe, esta es la tercera versión que hacemos, por primera vez estamos incluyendo información de otros fiscalizados por parte de la Superintendencia de Bancos y, por ejemplo, tenemos la información del retail, que antes obviamente no las teníamos. Por eso antes el informe se llama Informe de Endeudamiento del Cliente Bancario y hoy día simplemente es Informe de Endeudamiento porque estamos incluyendo también al retail. Ahora, yo le he preguntado un par de veces
si estas cifras le sorprenden por lo bajas en cuanto a la deuda y mora. ¿Por qué se lo digo? Porque también ustedes en la Super de Banco, y de hecho usted acuñó la frase de que los chilenos somos en su mayoría analfabetos financieros. Entonces yo esperaba que si los chilenos somos analfabetos financieros, cifras mucho más altas de deuda y también de morosidad. ¿Cómo se entiende entonces que, por un lado, no manejamos cabalmente los conceptos financieros, pero por otro lado, no tenemos tanto nivel de deuda ni tenemos tanto nivel de morosidad? Esto es súper evidente en el caso de segmentos específicos, los segmentos de menores ingresos, los jóvenes de menores de 30 años y los adultos mayores de 65 años, en que las encuestas, y tenemos una encuesta reciente que hicimos conjuntamente con la CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, en que esos segmentos salen muy mal parados respecto a preguntas de conocimiento, por ejemplo, en el caso de la inflación, la tasa de interés simple, la tasa de interés compuesta, y no son preguntas complicadas, sino son preguntas bastante sencillas del día a día que no sabemos responder. Algo que destaca también esa encuesta es que, por ejemplo, el 40% de la población no compara y simplemente no hace comparaciones cuando quiere acceder a un crédito. Simplemente llega a un banco o a una casa comercial o que sea una cooperativa y pide el crédito sin ninguna comparación. Y siempre hemos dicho que los mercados financieros son como cualquier otro mercado en que uno compara. Uno cotiza, va a 3 lugares, a 3 tiendas y se compra el mismo producto con el precio más barato. Y lo mismo hay que hacer con el crédito. Entonces, Eric, el promedio engaña un poco, quiere decir, ¿a qué me refiero? Las personas que tienen mayor poder adquisitivo y tienen más conocimiento de conceptos financieros, cargan la balanza frente a personas que tienen menor poder adquisitivo y tienen muy poco conocimiento financiero. Es decir, hay mucho extremo y eso engaña cuando vemos que el promedio no está tan malo. Así es, exactamente. Entonces, por eso nos gustan las descomposiciones, por eso nos gustan también hablar de la mediana y no del promedio, ¿no es cierto? Porque los promedios disfrazan mucha información. Entonces, en esta encuesta de educación financiera, los jóvenes no salen bien parados, los adultos mayores no salen bien parados y los segmentos de menores ingresos. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero incluso cuando uno toma el promedio nacional, si uno se compara con los países de la OCDE, estamos bajo el promedio de la OCDE y estamos más en la cola inferior de los países de la OCDE. Salimos bien cuando comparamos con los países andinos, con nuestros países vecinos, pero salimos marginalmente bien. Pero yo prefiero ver el vaso medio vacío y hacer un esfuerzo mayor respecto a educación financiera. Nosotros hemos hablado acá en Agenda Económica varias veces sobre el tema de la educación financiera, es algo que acá en el programa nos interesa de sobremanera. Y también lo hemos conversado, que ¿dónde hay que atacar? Hay que atacar, obviamente, en adultos mayores, hay que atacar en jóvenes, pero ¿en qué momento de la educación? Porque ya cuando entran al mercado laboral ya es un poco tarde, porque tienen que venir con los conceptos ya internalizados desde antes. Estamos hablando de la universidad, estamos hablando del colegio también. Yo preferiría hacer un foco desde el colegio, ¿no es cierto? A veces hablamos de tener clase, un curso entero de educación financiera, y yo digo, no seamos tan ambiciosos, sino simplemente tengamos módulos en ciertas clases, por ejemplo, en matemáticas, para calcular la tasa de interés simple, la tasa de interés compuesto, el concepto de inflación, etc. Entonces yo creo que se puede hacer un esfuerzo adicional a nivel de colegios para incluir estos conceptos. Lo bueno de todo esto es que la educación financiera de alguna forma se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo se está haciendo algunas preguntas respecto a educación financiera. Porque todos están teniendo más acceso a lo mismo que estamos hablando. Porque tenemos más acceso, hay más inclusión. Hoy día el 98% de la población en Chile tiene acceso a algún instrumento financiero. Es decir, estamos incluidos financieramente. Pero tenemos que hacer el esfuerzo por el lado de la educación financiera y ahí tenemos que hacerlo, yo creo, desde el colegio. Pero primero es crear conciencia de que este tema es importante. Pero después viene la etapa difícil, es los codazos que le tenemos que pegar a las personas para que cambien de comportamiento. Y sobre todo para que el endeudamiento sea responsable y estas tasas de morosidad las vayamos bajando constantemente, pero además que tengamos un balance entre los productos de deuda, pero también los productos de ahorro, porque también se nos está olvidando ahorrar. Eric, mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y tengo que cambiar un poco de tema. Sí. Este viernes, Fitch Ratings, la clasificadora de riesgo, al igual como lo hizo con toda la economía de nuestro país, bajó la perspectiva de 2 bancos en particular, Banco Estado y Banco Santander. La bajó de perspectiva estable a negativa y las razones son un poco las mismas. Como le bajó la perspectiva al país, también pasa con los bancos. ¿Es esta una noticia que tiene que encender la alarma en el sistema financiero de Chile? Yo creo que no, en el sentido de que, como tú dices, está muy relacionado con el rating
rating que puso Fitch al país, ¿no es cierto? Y de alguna forma, en el caso del Banco Estado es mucho más evidente porque el propietario de Banco Estado es el Estado y por lo tanto hay una relación en términos del rating. Pero acá estamos hablando solamente del outlook, no estamos hablando de la clasificación. Las clasificaciones se mantienen y por lo tanto la solvencia y la sanidad que tienen estos bancos se mantiene estable como siempre. Eric Parrado, superintendente de bancos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.